Bienvenidas a todos y todos quienes participan en este webinario, a esta mesa denominada Las disputas entre restauraciones conservadoras y movimientos democratizadores en el campo político-educativo latinoamericano. Es para nosotros un gusto poder estar coordinando este espacio y en contacto con todas y todos. Soy José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay y también miembro del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Es para nosotros un gusto, además, estar coordinando este espacio acompañado de tan prestigiosas compañeras y compañeros que hacen al campo educativo latinoamericano desde distintos ámbitos, fortaleciendo claramente una perspectiva que tiene que ver con el título de esta mesa, que es nada más nada menos que desde la disputa entre distintas concepciones en el campo político educativo latinoamericano. Es por eso que en este espacio vamos a estar acompañados de Carlos De Feo, quien es docente universitario, secretario general de CUNADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios de la República Argentina, y quien es a su vez coordinador regional de lo que es educación superior de la Internacional de la Educación para América Latina. Luego, además, nos va a estar acompañando la profesora Fátima da Silva, profesora titular de Educación Básica, profesora pedagoga, vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina y secretaria general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil. Y para cerrar el ciclo de exposiciones, va a hacer uso de la palabra y nos está acompañando Jesús Redondo, quien es profesor titular de Psicología de la Educación en la Universidad de Chile, director del Departamento de Psicología e investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas. En términos de dinámica, decirles que cada una de las compañeras y compañeros que van a hacer uso de la palabra, referenciándose al eje que articula esta mesa, va a tener en una primera instancia un espacio de 15 minutos, luego del cual le vamos a estar formulando 2 o 3 preguntas en función de los planteos que estos realicen, y una vez que esas preguntas sean contestadas por un espacio no mayor a los 5 minutos, va a proceder a exponer el siguiente integrante de la mesa. Como decíamos al principio, para nosotros es un honor estar coordinando este webinario, esta mesa, con este eje tan importante de discusión hoy en el mundo, un mundo donde claramente la disputa por el sentido de la educación en todos sus niveles es una disputa central. Obviamente que es una disputa de contenido político. Como dijera Paulo Freire, la educación es sustantivamente un hecho político y por lo tanto estas disputas entre visiones restauradoras de claro corte conservador y de movimientos democratizadores en el campo político educativo latinoamericano recorre toda la región. Ningún país que la integra está exento de estas disputas y por lo tanto de las construcciones de relatos que ambos proyectos intentan poner en juego y para lo cual intentan ganar adeptos e imponer ese relato en la construcción de las políticas públicas educativas en nuestro continente. Por eso nos parece muy importante este espacio de reflexión, de intercambio, para que podamos poner, digamos, en conocimiento y en debate público cuáles son esas disputas, qué intereses representan cada una de las visiones que hoy están en pugna, cuáles son las perspectivas que se construyen en términos políticos del sentido de la educación y en especial una disputa central para nosotros importante que nos interesa remarcar,
que es la disputa por el sentido de lo público, no solamente de la propia educación pública, sino también de la construcción de la política educativa pública. Sin más preámbulo, entonces, y siguiendo de acuerdo a lo que se ha coordinado, le vamos a proceder a dar la palabra en primer lugar al compañero Carlos De Feo, que reitero, es el secretario general de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios de la República Argentina. Así que adelante, Carlos, tus 15 minutos. Bueno, muchas gracias, José. Un saludo a todas las compañeras y compañeros que están hoy participando de esta conferencia. Es un gusto para mí, representando a nuestra federación sindical y también a la internacional y a los sindicatos de educación superior de la Internacional de América Latina, hoy en este webinar. Bueno, ha sido los últimos años la restauración conservadora la que ha tenido un eje muy importante o una visibilidad y una acción muy importante en América Latina. Habíamos sido parte y habíamos tenido en América Latina con los comienzos del siglo un avance de las políticas inclusivas con gobiernos democráticos populares que habían impulsado la educación, así como otras cuestiones que hacen a el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras poblaciones en América Latina, con políticas que claramente llegaban a instalar nuevamente o volver a instalar políticas que durante los años 90 se habían perdido y que tenían que ver con la inclusión, con considerar a la educación, así como otras cuestiones, la salud, el trabajo, como un derecho al cual tienen acceso todos los sectores de la sociedad. Estas políticas que se vieron muy claramente en países como Brasil, Argentina, y otros en América Latina, pero fundamentalmente, y Uruguay, pero también fundamentalmente en estos dos grandes países, en Brasil y en Argentina, en una forma muy pronunciada, con la llegada del gobierno de Lula, un presidente trabajador, un presidente que venía del sector metalúrgico, un dirigente sindical, y en Argentina con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Argentina, que conjuntamente con los gobiernos de Venezuela, los gobiernos de Ecuador, van conformando, Paraguay en cierto momento van conformando, Uruguay obviamente, van conformando todo un sector que impulsa estas políticas de ampliación de derechos. La educación no queda exenta en este avance de los sectores populares, de las políticas estas que mencionaba, sino que fundamentalmente se apoyan también en eso en forma muy clara. En el caso de la Argentina y en el caso de Brasil, con la creación de las universidades federales en Brasil, con la creación de nuevas universidades, pero también con el impulso en el caso de Argentina, a la educación media, la obligatoriedad de la educación media. Bueno, programas como programas Conectar Igualdad, por ejemplo en nuestro caso, y otros que también se dieron en Uruguay y en Brasil, donde proveían de tecnología y de nuevas herramientas para la educación digital, fueron marcando una tendencia muy fuerte en este sentido. A partir de los golpes blandos, el primero de estos que se da en Paraguay, pero después con el caso de Dilma Rousseff en Brasil, y después con el cambio a través de las elecciones, pero también con una fuerte injerencia de las políticas mediáticas y de sectores ligados a la justicia, con la persecución de los líderes populares, se llega también al cambio por vía electoral en el caso de Argentina, o si no también en el caso de Ecuador, el aislamiento por parte de Estados Unidos de Venezuela van acotando y dejando sin aire a estas políticas. Comienza una política de corte neoliberal, es decir, donde se comienzan a restaurar aquellas políticas que se habían empezado en los años 90, pero con un perfil nuevo, ya más adecuado a este nuevo siglo. Y ahí es importante marcar, creo yo, el papel relevante que han tenido en la defensa de esos derechos, en la defensa y en el enfrentamiento con estas políticas neoliberales,
la docencia de todos los niveles en la Argentina, los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras en todos los niveles de la educación, que han sido una parte central a la hora de poder enfrentar estas políticas, y las organizaciones sindicales. Hay que tener claro también que en un sentido más general, que se refiere al conjunto de la política, no solamente el educativo, los sectores restauradores, los sectores conservadores tienen también un duro enfrentamiento y un objetivo claro, que es eliminar el poder sindical. Terminar con esto porque claramente los sindicatos tienen una visión totalizadora, una visión que tiene que ver con la organización de los sectores más populares, sectores de trabajadores fundamentalmente, y en la educación esto también sucede en forma muy clara, y allí es importante justamente la capacidad que han tenido los sindicatos educativos en América Latina, que han sido uno de los principales, lo siguen siendo, y en lugares como por ejemplo en la Argentina, donde se ha vuelto a gobiernos de corte más democrático popular, situaciones muy complicadas económicas, porque hemos pasado en la Argentina y lo estamos viendo cómo se vive en Brasil o Ecuador y otros países, y bueno, y las intenciones que tiene, por ejemplo, el nuevo gobierno de derecha en Uruguay, como estas políticas dejaron, en el caso de Argentina y lo que está sucediendo en otros países, dejan a la economía prácticamente destruida, la fuga de capitales, la pérdida de empleo, la pérdida y la desaparición de la pequeña y mediana industria, que es la generadora de empleo en nuestros países, en la concentración de los grandes capitales y la transnacionalización muy clara de la economía. Esto tiene también un correlato que tiene que ver con políticas muy focalizadas, que tienen que ver con el sostenimiento de los sectores más excluidos, pero en un sentido diferenciador, no inclusivo dentro de la sociedad, sino manteniendo un statu quo, pero a un nivel, que permita determinadas condiciones de vida, pero no totalizando, sino más bien separando, formando una política totalmente contraria a lo que nosotros consideramos que es la inclusión, que es la participación de todos en una sociedad común. En este sentido, nosotros vemos muy claramente en la Argentina cómo se ha ido avanzando con las políticas cómo esas políticas tendieron, en primer lugar, fundamentalmente a una lógica completamente diferente de la educación. Una lógica que tiene que ver en la educación pública, estatal o sostenida por el Estado, unas lógicas fundamentalmente mercantilistas. La idea de que la educación también se mueve por las lógicas de mercado. Y por otro lado, ampliando las posibilidades a los sectores privados para ir creciendo la educación privada, tanto en los niveles iniciales, medios, como en el universitario. Y esto lo vemos con los ahogos presupuestarios, concretamente en el caso de la universidad, pero también en el sector universitario, pero también lo vemos con la falta de inversión en otros sectores educativos, como puede ser la escuela media o la escuela primaria. Eso lo vimos muy claramente en la Argentina. Se deja de lado la inversión que se venía produciendo en forma muy importante. Nosotros habíamos llegado a tener más del 6% del PBI en inversión educativa. Cuando el gobierno de Cambiemos deja esto, ha caído prácticamente casi 2 puntos, lo cual nos pone en una situación muy complicada. A esta situación actual que venimos arrastrando de estos años de restauración conservadora que se produjeron a partir de la caída por golpes o por pérdida de elecciones de los gobiernos democráticos populares en América Latina, a esto hay que sumar en este último tiempo la incidencia enorme que tiene la pandemia sobre la economía y sobre los sectores populares, y sobre todo en el sistema educativo. Creo que aquí es fundamental recuperar el papel que están cumpliendo las y los docentes a la hora de sostener la educación con herramientas que no estábamos acostumbrados a utilizar, porque claramente la educación en América Latina había tenido siempre un sesgo muy presencialista. A partir de esto, de la llegada de la pandemia, se tiene que recurrir a herramientas y a una formación en la educación virtual que no estaba muy extendida y que no manejábamos con la suficiente capacidad. Y esto
también se convierte hoy en América Latina, y es importante tenerlo presente, porque esto también se convierte en una vía de ingreso de los sectores concentrados de la economía. Y ahí me parece que tenemos un papel fundamental de los estados a la hora de pensar cómo salimos de esta situación de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, que está afectando tan fuertemente a la economía y que está transformando de una manera tan radical a las relaciones sociales. ¿Cómo vamos a salir y cómo estas herramientas que se han ido incorporando hoy, que son prácticamente desde, digamos, a ver, la economía ha caído y los sectores de la economía prácticamente han sufrido un retroceso, pero cuando uno mira al sector relacionado con la creación de software y hardware para computación, ¿cómo son los únicos? Digo, Google o Facebook han ido aumentando su ganancia en forma enorme en estos últimos tiempos. Aquí nosotros creo que tenemos la responsabilidad fundamentalmente de discutir desde la capacidad que los estados tienen de reproducir esa tecnología, que esas plataformas virtuales tienen que ser impulsadas desde el Estado y también dando lugar al crecimiento de las pequeñas y medianas industrias en la producción de estas herramientas virtuales que tenemos. Porque de otra manera, el ingreso de los sectores concentrados de la economía va, a pesar de las intenciones que puedan tener los gobiernos, en el sentido inclusivo de volver a unas políticas de generalización y de integración del derecho a la educación, quebrarlas a partir de la injerencia enorme que esas políticas van a tener. Por eso yo creo que esto es central. Y también una cuestión que es central hoy en la discusión con la restauración conservadora es el fortalecimiento y la profundización de las concepciones políticas que las organizaciones sindicales tengamos a la hora de discutir esto. Hoy no alcanza simplemente con la defensa del salario y de los derechos de los trabajadores. Hoy los sindicatos, como lo venimos diciendo desde hace mucho en la Internacional de la Educación, desde que comenzamos con el movimiento pedagógico latinoamericano, que los sectores sindicales educativos hoy en América Latina, más allá de las cuestiones corporativas, que por supuesto que hay que defender, es fundamental que podamos impulsar nuevas políticas que hagan a la inclusión, que hagan al fortalecimiento de la educación, que hagan al fortalecimiento del Estado, de estados populares, democráticos, en la educación, para que finalmente no se convierta al sector educativo en una herramienta más de la diferenciación social, sino que sea, como lo hemos querido siempre, un mecanismo de integración, un mecanismo de garantía de derechos para todos. Muchas gracias, José. Gracias, Carlos, por tus conceptos muy, muy claros al respecto, en términos de señalar particularmente lo que ha sido la historia de la región estos últimos 20, 25 años, señalando claramente lo que fue el ciclo de los gobiernos democráticos, populares, progresistas, como se le quiera denominar a ese conjunto de gobiernos que tú claramente identificabas, colocando Lula en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, podríamos mencionar también a Evo Morales, en fin, el propio Hugo Chávez, Tabaré Vázquez en Uruguay, y cómo eso se comenzó a revertir desde la restauración conservadora. Y tú señalabas una cuestión importante que fue el papel de las organizaciones sindicales vinculadas a la educación en un doble juego que tú mismo lo definís como de resistencia, pero también planteando el desafío de tener capacidad propositiva a la hora de buscar salidas que superen o que superasen ese sentido de las políticas conservadoras, restauradoras que se habían instalado en la región. Y asociado con esto, acabas de plantear un tema muy interesante que es cómo pensar la salida post-pandemia, que desde nuestra perspectiva, y como tú lo has señalado, no puede ser un tema solamente de los gobiernos, sino que también ahí hay que apelar a la iniciativa y a la capacidad de propuesta de las propias organizaciones. Entonces aquí viene la pregunta central, Carlos, porque tú señalabas aspectos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, como en un sentido hasta de la propia autodeterminación de nuestros pueblos, la propia autonomía, soberanía en el tema tecnológico, el papel del Estado.
La pregunta concreta, teniendo en cuenta esto que señalaste entonces, el papel de resistencia de las organizaciones sindicales ante el ciclo restaurador conservador, el papel de propuesta que tuvieron esas organizaciones, ¿cuál debe ser el aporte de las organizaciones vinculadas al sector educativo en el pensar en la salida post pandemia? ¿Es la nueva normalidad que nos quieren imponer la salida? ¿Qué papel tienen que jugar allí las organizaciones sindicales? ¿Qué aportes se pueden hacer desde el campo sindical, incluso en coordinación, vinculación directa también con otros sectores, como puede ser claramente el mundo académico? Que vivíamos, que tampoco era una situación idílica, ¿no? Porque muchos compañeros a veces olvidan que este, grandes diferencias había en su momento en la situación previa a la pandemia. Es decir, nosotros teníamos cuestiones de exclusión, en fin, había muchísimos jóvenes que no podían llegar por un montón de cuestiones que las hemos ido discutiendo y que muchas de ellas las superamos durante los primeros años de aquella década ganada, como decimos en la Argentina, con los gobiernos democráticos populares. Pensar una vuelta, una salida de la pandemia y una nueva normalidad, creo que nos pone en un lugar donde hay una crisis muy importante, pero que esta crisis también nosotros podemos pensarla y podemos utilizarla como una oportunidad para reforzar aquellos conceptos que nosotros creemos desde el derecho a la educación como un país inclusivo, una sociedad diferente. En primer lugar, yo pienso que los sindicatos tenemos fundamentalmente un lugar que es el movimiento sindical. Allí los sindicatos de docentes y profesores y profesoras, de maestros, maestras, tienen un lugar natural, pero donde luchan por un país diferente, ¿no? Digamos, por hacerlo, por decirlo de una manera inclusiva. Pero creo también tenemos una profunda discusión que tenemos que ver cuál va a ser la educación que nosotros vamos a discutir en esto. Y me parece que ahí nosotros tenemos varias obligaciones. La primera es formarnos, discutir, informarnos, tener la capacidad y de una creatividad que no tenga límites y que piense realidades completamente distintas. Porque yo creo que lo que se está discutiendo hoy, cuando se discute esto de la brecha tecnológica, el mundo digital, lo que estamos discutiendo es, y lo vemos muy claramente a través de las campañas políticas, a través de los medios, cómo se manejan todas las redes sociales, lo que estamos discutiendo son las lógicas, el derecho a pensar, el derecho a construir o inclusive cómo construimos o pensamos un mundo diferente. Y me parece que desde el sector educativo es un tema central porque si nosotros no somos capaces de influir, de incidir, de discutir profundamente estas lógicas de cómo se maneja, porque no es lo mismo la lógica que se piensa desde un gigante como Google o como Facebook o como cualquiera de los que hoy ya conocemos, que la que podemos pensar desde los sectores populares, porque lo que hoy va a estar en disputa en este momento es la soberanía educativa. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, en fin, pero la soberanía educativa también es un tema central. Y hoy está en disputa en esos ejes y en esas cuestiones que tienen que ver con esto que hoy, en medio de la pandemia, apareció con tanta fuerza, que son la educación virtual, que son la utilización de las redes, de las tecnologías educativas. Hace mucho que nosotros hablamos de los NUCs, que hablamos de los TICs, en fin, que hablamos de todas estas cuestiones, pero la verdad que hoy, en esta crisis que estamos viviendo, esto se nos aparece como solemos decir a veces, patentemente, aparece en forma patente, se materializan todas esas discusiones y las vemos. Y me parece que es fundamental que nosotros estemos en condiciones desde los sindicatos, porque yo creo que la salida de cualquier política restauradora hacia políticas inclusivas, democráticas, progresistas, tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de los trabajadores y su capacidad de organizarse, de trabajadores y trabajadoras, de organizarse y dar respuesta a los retos que nos plantean estos procesos. Así como yo decía al principio, nosotros tenemos que
claro que nuestro lugar natural son las organizaciones sindicales, me refiero a esto, a la unidad de la clase trabajadora como motor y necesariamente un hecho fundamental para poder avanzar en esas políticas. Esa misma cuestión tenemos que poder demostrarla y ponerla en juego a la hora de pensar las políticas educativas. Me parece que desde los trabajadores hay una visión que es muy diferente a la que podemos tener de otros sectores y con los que seguramente y que sin ninguna duda tenemos que poder trabajar y poder participar juntos. El sector académico, por supuesto, que y es fundamental él, pero también es la necesidad y la fuerte incidencia que tiene que tener el afuera de los sistemas educativos, porque la verdad que es ahí donde nosotros vamos a poder también tener una visión que hace al conjunto de la sociedad para poder avanzar en estas cuestiones, ¿no? Gracias, Carlos, por tan importantes conceptos. Sin lugar a duda, muchos planteos allí que dan para pensar. Pues bien, a todas y a todos les decimos que, dando continuación a esta mesa, vamos a darle la palabra ahora a Fátima da Silva, profesora de Educación Básica en Mato Grosso do Sul, en Brasil, pedagoga y además vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, y es nada más nada menos que la secretaria general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil. Así que, Fátima, un gusto poder estar en esta mesa contigo y, bueno, tus primeros 15 minutos para escuchar los conceptos, como siempre, importantes que tienes para verterle al conjunto de la Latinoamérica y al campo educativo en especial. Es un honor, José Oliveira, poder compartir este momento contigo, con Carlos de Feio, de CONADO, de Argentina, y a conocer a Jesús María, que es del Observatorio Chileno de Políticas Educativas. Es un honor poder compartir este momento también de este seminario promovido por el Ministerio de Educación de Argentina. Esperamos que cuando todo esto pasar, que podemos tener un seminario de esta misma magnitud presente, presencialmente, porque ya son más de 5.000 personas que se inscribieron para asistir totalmente a este seminario. Y también con mucha lástima dizer que las personas cuando nos asistir en Brasil vamos a estar pasando de más de 100.000 vidas perdidas por la pandemia y por las políticas de desgobierno Bolsonaro neste país. Então, esse é um motivo de nos alegrar por um seminário virtual, ter mais de 5.000 pessoas inscritas. Também este seminário virtual se dá por não ser possível ser presencial e por causa da pandemia, não? E neste sentido, queremos mostrar nossa solidariedade a todas as pessoas, a todas as famílias que têm vítimas por la COVID-19. La dolor del otro es nuestra dolor. Então, nuestra solidariedad a todas las víctimas del mundo y de los países de América Latina y de los países nuestros que estamos acá sentados en esta mesa. Bien, la pandemia llegó en nuestro continente cuando estábamos en las luchas efervescentes en todos los países en defensa de la educación pública, en defensa de los derechos laborales y en defensa de los bienes sagrados del trabajo y de los derechos nuestros. Con una esperanza de inicio de gobierno en Argentina, un gobierno nuevo después de un gobierno de desastre de Macri, pero también con el dolor de un gobierno que cerraba el ciclo de un gobierno de campo democrático popular en Uruguay, y en Brasil esta tragedia y esta lástima que estamos viviendo ya desde el gobierno Bolsonaro. Ahora es el momento de preservar la vida, de luchar por la vida. Y nuestras organizaciones, la Internacional de la Educación y todas las organizaciones que acá estamos involucradas en este seminario, y en el caso también por el Ministerio de Educación de Argentina, estamos teniendo en primer momento la defensa de la vida. Y es bien verdad que en función de la pandemia estamos viendo acelerar el proceso de privatización y de mercantilización de la educación a través de la venta de las plataformas virtuales, todo. Mas reafirmamos, ¿no?
Este está sendo um momento de emergência educacional, pero nada substitui a educação presencial, nada substitui o rol que tem o maestro, que tem o professor e que tem o processo de enseñanza, aprendizagem com seus pares, o cambio de los saberes e de los afazeres que estão adentro de los centros educativos, adentro de las universidades. Lo que estamos vivendo agora é uma emergência educacional e os educadores estão dando tudo de si para hacer com que os estudiantes tenham este vínculo pedagógico, este vínculo educacional. Não vamos deixar nenhum estudante atrás em função da pandemia. E dizendo sim à vida, sim ao direito da educação e seguimos preservando a vida. Bien, sobre a opção do título, quando diz assim, mira, movimentos democráticos en el campo político educativo latinoamericano, entre conservadores y restauraciones. El compañero Carlos de Feio pôs muy bien, es un contexto de que teníamos en América Latina de gobiernos del campo democrático populares en diversos países de América Latina, gobiernos de coalición con todas sus contradicciones, pero gobiernos de inclusión social. Y también mostró este retrocesso que estamos vivendo agora em todos os países de América Latina, com uma esperança em Argentina e uma esperança em México, e com as venas abertas e de ameaça à democracia em todos esses países, empezando por el primeiro golpe de Estado de los tiempos modernos, que foi Honduras, ¿no? E o último que se foi em Bolívia, ¿no? Bien, eu hice uma opção de hablar sobre este retroceso pontualmente en Brasil, que en todas las políticas en Brasil hay retroceso desde el golpe de 2016, que destituyó la presidenta Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta de este país y que fue elegida democráticamente y que la derecha y la ultraderecha nunca aceitó los resultados electorales. Então, a partir disto, a sociedade brasileira só tem retrocessos. E o pior agora é de ter este governo genocida que estamos tendo. Pero eu fiz um recorte de dizer deste retrocesso no campo educativo. Sempre tivemos em Brasil uma grande disputa de projetos de modelos de Estado e de modelo de país e de modelo de desenvolvimento também. E entre o campo educativo, sempre disputamos a gestão de los recursos públicos para o setor público e o setor privado sempre teve uma pelea no sentido de querer recursos públicos para o setor privado. Isto não é de agora, vem desde os anos 60 e em 78, em plena ditadura, quando também se designou percentuales fixos para inversiones en educación, en la Constitución también se tuvo muy presente esto, de esta disputa del campo de los recursos públicos para la iniciativa privada. En el año de 2001, tivemos el Plan Nacional de Educación. En la época era el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y era un gobierno totalmente también neoliberal, ¿no? Em 2014, já começou a ter iniciativa, em 2004, desculpa, iniciativa depois, logo do Plano Nacional de Educação do governo Fernando Henrique Cardoso, em 2004, quando já começava o governo Lula, começou a ter projetos de lei no sentido de retrocesso. Pero em 2011, quando já estava o governo, que tivemos o Plano Nacional de Educação, foi o grande embate, não solamente por la questão de recursos públicos, mas a direita começou a vir adentro a disputar também a questão pedagógica e ponendo a questão de ideologia de gênero. Então, também na medida que há marco, antes havia uma disputa por modelo de Estado, por recursos, pero no había una disputa por currícula, por grade curricular, por disciplinas y todo, ¿no? Entonces, esto es demarcado por la cuestión de la ideología de género, somado la ola conservadora
de parte de la Iglesia Católica, de los conservadores, pero también de parte de las iglesias pentecostales, de la teología de la prosperidad, ¿no? Al punto que tenía el Plan Nacional de Educación y cada provincia, porque Brasil es una república federativa, cada provincia tenía que hacer su plan y cada municipalidad. Y las personas allá ni siquiera sabían, los gestores, qué era ideología de género. Y llegamos al cúmulo de algunos decir así, no ponga la palabra género, enquanto usted estaba diciendo, género alimenticio para merienda escolar. Entonces decía, no ponga la palabra género porque ni sabía que era género alimenticio y tal, ¿no? Y veio esto. También empezó a tener las conferencias municipales de educación, donde los pastores evangélicos, los conservadores, empezaron a participar de estas conferencias para hacer el embate en contra la ideología de género, pero sin ni siquiera saber lo que era género. Se era de comer, se era de beber, lo que era. Paralelamente a esto también, desde 2004, el Congreso, a través de un conservador, apresentou um projeto de lei chamado Escola Sem Partido. E esta escola sem partido, que todos somos de acordo que a escola não tem partido, pero na verdade era uma lei de la mordaza, ou seja, de vigilar e de tapar as bocas e as vozes de los maestros e de los professores, desde a guarderia até a universidade. Esto estava desde 2004, pero ganhou muita força em 2015, durante todo o processo de pré-golpe de Estado. Que prevê esta lei? Perseguição a los maestros e a los professores. Total ameaça de la liberdade de cátedra. Al punto de cada clases tener que poner el número de teléfono para los estudiantes grabar y denunciar a los maestros que estuviera doctrinando a sus estudiantes y todo, ¿no? Porque segundo ellos, los profesores de maestros tienen una audiencia cativa, entonces estamos doctrinando a los estudiantes, estamos tornando a los estudiantes a través de la orientación sexual y de la educación sexual, incentivando la iniciación sexual temprana, incentivamos el homosexualismo y todo. Y sabemos que no es verdad. Y baseado en esto, varios proyectos. Empezó en 2004, pero hoy en el Parlamento brasileño tem nada más, nada menos que 6 proyectos de ley no sentido de perseguição e no sentido, no campo educativo, de perseguição à liberdade e ao processo de enseñança e aprendizagem. Porque sabemos que, que dizem esses projetos? Encuentra a enseñança de la educação sexual em las escolas, encuentra a questão de los, pedindo revisão de los livros didáticos, encuentra el combate la homofobia. Y todos ellos diciendo que las escuelas es un espacio de las universidades izquierdistas y comunistas y que tiene que combaterse esto. Y también una fuerte amenaza a las relaciones de género. Bien, sabemos que esta ola conservadora tem vários aspectos en la sociedad. E nisso estão todas as universidades, enfim, todas as sociedades dizendo não é verdade isto que diz, isto que querem é implementar. As escolas, sim, teriam um programa de educação sexual para prevenir abusos sexuais de los estudiantes, embarazos na adolescência, combate à homofobia e relações de gênero no sentido de equidade e de igualdade de respeito entre homens e mulheres. Há uma ola muito conservadora adentro del país. El governo Bolsonaro, todos os ministros de educação até o momento, é contra a educação. Os ministros são contra dinheiro, recursos para a educação, são em contra as universidades, são em contra a ciência e são em contra todo o que produz o saber adentro. Prova disto que o último ministro faz parte de uma ola terraplanista. Os ministros de educação não admitem que a Terra é redonda, que há muito mais já superamos. Então, esta é a ola conservadora
em relação à hora progressista, e eu fiz pontualmente para dizer de Brasil estes pontos que está passando. E isto tem embates jurídicos, tem embates sociais e tem grande mobilização da sociedade como um todo. Então, nos toca fazer lutas que pensávamos que estávamos vencidos del ciclo passado ou de 2 ciclos atrás. Não de creer em la ciência, de creer em tudo que se produz nas nossas universidades. E se Brasil tem esta triste marca de mais de 100.000 vidas perdidas por la pandemia, é porque o governo Bolsonaro é anti-ciência e toda a cúpula do governo nega a questão da pandemia, nega a questão do vírus. Que podemos esperar de um núcleo de governo que nem sequer evoluiu para crer que a Terra é redonda? Não se podia esperar uma tragédia maior que esta. E, lamentavelmente, são vidas perdidas e vidas não se recuperam. E agora, neste momento, esta ola conservadora também quer que reabra totalmente as universidades, abra as escolas públicas e as escolas privadas. Contenidos escolares se recuperam, contenidos na universidade se recuperam, pero vidas não se recuperam. Eu creio que são estes pontos para deixar de reflexão a estas mais de 5.000 pessoas que nos honram inscrevendo-se a este seminário. Gracias, Fátima. Sin lugar a duda, de este espacio queremos expresar, obviamente, toda nuestra solidaridad para con todas y todos quienes se integra ese hermoso pueblo brasileño ante la tragedia, una segunda tragedia, diríamos, por el manejo de casi genocida de la pandemia que está llevando adelante este señor que lamentablemente hoy preside los destinos de este querido país. Importante tus aportes, Fátima, que nos permiten reflexionar y sobre todo poder generarte 2 preguntas concretas sobre 2 aspectos que señalaste con mucha precisión. Primero de ellos fue, claramente señalaste la disputa por los fondos públicos como uno de los aspectos claves en los procesos de privatización y mercantilización que recorren la región, algo que también mencionara Carlos de Feo en su intervención. Pero luego te adentraste en una disputa más de carácter político e ideológico que tiene que ver claramente con el sentido de la educación y, en definitiva, la perspectiva de formación para las futuras generaciones. Allí hablaste de los sectores conservadores enfrentando lo que ellos denominan peyorativa, negativamente, ideología de género. Hablaste de la escuela sin partido y mencionaste algunos actores que han promovido dentro de este marco conservador, incluso apelando a elementos de censura, claramente como señalabas. Decías, por ejemplo, los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, los sectores neopentecostales y demás. La pregunta que tiene que ver es, ahora también, ¿cómo esto gana terreno en la sociedad brasileña? ¿Qué otros actores juegan para que esto se amplifique y se termine transformando en algún sentido, valga la redundancia, en una especie de sentido común legitimado mayoritariamente, o por lo menos a través de las urnas, por el pueblo brasileño? Si ¿qué otros actores se pueden identificar en este proceso de disputa de ese sentido de la educación que tú señalabas en estos 2 aspectos concretos del enfrentamiento a la ideología de género y la perspectiva que plantean desde la escuela sin partido? Y la última pregunta que te quiero formular en función de lo que estás señalando es saber con claridad cuál es el estado de situación. Tú definías que hay una emergencia educativa. Fátima, ¿cuál es la percepción desde el lugar que ocupás, desde tu condición de docente, dirigente sindical, con respecto al derecho a la educación en el Brasil de hoy y cuáles son las perspectivas que se pueden trazar para revertir lo que uno puede ver a primera vista como un fuerte deterioro del pleno ejercicio del derecho a la educación por parte de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes en la sociedad brasileña? Bien, ¿cómo llegó a esta situación Brasil? No parece ser el mismo país que tuviera el gobierno Lula, un gobierno progresista, un gobierno de inclusión y un gobierno que los negros tenía honor de yo soy negro, yo soy negra, al punto que el censo nacional empezó a preguntar ¿qué
¿qué color es tu piel? Y por primera vez tenía la color negra, porque no tenía. Y un país que durante 13 años tuvo políticas de inclusión social. Esto no se dio del día para la noche. Se dio por una fuerte base también de esta cuestión conservadora de las iglesias en la periferia y fomentando la opinión, más también de los grandes de derecha, los medios de comunicación y también de los medios productivos, que armaron y intensificaron el golpe. Los fake news que salieron en el proceso electoral en ningún momento tuve los medios de los grandes canales de televisión no sentido de combater y decir, esto no es verdad, esto es mentira. O sea, el proceso que la derecha tenía de que el golpe ellos iban a ganar y que no iba a venir esta ultraderecha medíocre de Bolsonaro, también colaboraron con esto. Hoy la Rede Globo hace una crítica y dice, los fakes y tal, mas na verdade los grandes medios de comunicación asociados al capital y este conservadorismo que llevó al decorrer del tiempo llegar lo que llegó. Y es bien verdad que también una ausencia también de más efectivación de políticas de conciencia de clase y de conciencia de las políticas públicas que son de periodos de gobiernos que llegó. Bien, sobre el derecho de la educación en este periodo. La política pública educativa es la que más fue perseguida y que más es perseguida por el gobierno Bolsonaro. Fue lo que más tuve recorte presupuestario de las universidades a las guarderías. Y también la más fuerte persecución. A perseguición de hacer dossier en contra educadores que se pone en contra el fascismo. También de descalificación, de decir que adentro de las universidades son grandes plantaciones de marihuana, que los laboratorios son para refinos de droga y todo. Y una descalificación total de la producción científica. Y, consecuentemente, ¿no? Ellos disputan o qué? Quieren sacar las políticas públicas de inclusión que pusieron los pobres adentro de las universidades para volver solo a élite poner a sus hijos adentro. Y se usa de la ignorancia, de esa ignorancia de los evangélicos para condenar la universidad y atacar las políticas públicas allá. Bien, sobre el derecho de la educación. Toda América Latina está sintiendo la cuestión que la exclusión virtual es muy grande y que las plataformas, que las clases virtuales de verdad no acontecieron para menos de 40-30% tuvieron acceso a estas clases. Tenemos grandes desafíos y tenemos también la certeza que Brasil, por este desgobierno, vamos a demorar muchísimo salir de la pandemia. Brasil fez un camino a inverso del mundo. Los demás abrieron las economías, todo cuando disminuyó el número de muertos. Brasil abrió cuando tenía 1000 el día. Entonces ese plató sigue hace casi 60 días que sigue 1000 muertos por día. ¿Por qué estoy diciendo esto? Más difícil se queda abrir las escuelas y volver a tener clases presenciales. Entonces, já estava afetado, agora mais complica-se muito mais. Pero qual é a nossa posição? Vamos preservar a vida, vamos garantizar a vida de toda a população, de los estudiantes, de los maestros, de los padres e condições também dignas, ¿no? Que as pessoas tenham comida também, ¿no? Los contenidos vamos recuperar depois. Depois vamos abrir as classes, vamos abrir as universidades. Estamos trabalhando uma função pedagógica de los contenidos de 2020 junto con los contenidos de 2021. Nisto estamos trabajando. Gracias ainda que tem la autonomía, porque podemos avanzar nisto en las municipalidades y en las provincias, porque el gobierno nacional no tiene comando de nada. Gracias, Fátima, por tan importantes conceptos en esta respuesta. Y bueno, para darle continuidad al desarrollo de esta mesa sobre el eje de las disputas entre
de restauraciones conservadoras y movimientos democratizadores en el campo político educativo latinoamericano. Le vamos a dar espacio a la intervención de Jesús María Redondo, educativas, titular de Psicología de la Educación en la Universidad de Chile, y como el resto de los integrantes de las mesas. Entonces, Jesús María, tienes tus primeros 15 minutos para exponernos tus conceptos sobre el eje que nos convoca en esta oportunidad. Así que adelante. Gracias. Saludos a todas y a todos. Y apoyo y cercanía, como señalaba Fátima, a todos los que más han estado afectados por esta triple pandemia a la que estamos sometidos. La pandemia sanitaria, que se superpone a una pandemia de la desigualdad y que se superpone a una pandemia del avance del autoritarismo. Desde Chile, abordar este tema es señalar primero que Chile es el paradigma de las políticas neoliberales, pero neoliberales consensuadas entre la derecha más derecha y la llamada centroizquierda. Y todo esto ha funcionado durante la época de la dictadura y de la época larga de la transición. De hecho, la transición ya tiene más años que la propia dictadura. Pero todo esto se estalló el 18 de octubre del año pasado, cuando una protesta muy contundente de la población, no solo de los adolescentes que iniciaron el tema, sino de toda la población, con un lema: no son 30 pesos, son 30 años, y solicitando y pidiendo que llegó el tiempo de la dignidad. La crisis fue tal que llevó a que en este momento hay un compromiso, se arrancó a digamos, los grupos políticos, el compromiso de generar un proceso de una nueva constitución. Algo bien significativo, porque Chile sigue con la constitución que dejó la dictadura de Pinochet, con cambios, con algunas adaptaciones, pero sigue la misma. Y ese compromiso en este momento está en que va a haber un plebiscito recién dentro de poco, el 25 de octubre, y ahí va a poder el pueblo decidir por primera vez en toda la historia de Chile que quiere tener una, no lo llaman asamblea constituyente, bueno, una convención constituyente, y que va a poder tomar una decisión de qué tipo de constitución va a regir el país. Por supuesto que tiene algunas trampas, porque se va a exigir 2/3 para todas las cosas que se aprueben, pero es salir de una concepción de Estado subsidiario que a algunos historiadores les llegó a decir que Chile se había convertido más bien en una plataforma comercial. De hecho, tiene más tratados de libre comercio que ningún país del mundo, prácticamente con todo el planeta, pero al mismo tiempo se le llamaba el primer país sin Estado. Es discutible seguramente esa afirmación, por lo que vamos a decirlo ahora a continuación. Es el país en el que se ha producido, yendo ya al tema educativo, la máxima privatización, tanto a nivel de lo que se conoce como la exoprivatización, es decir, de que cantidades ingentes de presupuesto público se gestionan de forma privada, a través de entidades privadas, colegios, universidades, etcétera. Los datos son bien significativos. La educación chilena básica y media, en más del 70% está en manos privadas, y en las universidades el 85% de la matrícula que se ha generalizado también está en manos privadas. Es decir, yo en algún lugar he señalado que lo que se ha producido es una extinción de la educación pública. Ahora es como una minoría que hay que proteger, porque si no se extingue. Pero también se ha producido otra forma de privatización, que es lo que se conoce como la endoprivatización, es decir, que es lo que llaman la nueva gestión pública, en lo cual los servicios públicos de educación, pero no solo educación, de salud y de otros servicios,
lo público empieza a funcionar como si fueran empresas privadas y el valor principal que se le pide es la eficiencia, es decir, ahorro de gasto, lo cual supone que finalmente hay un deterioro de lo público, aunque se gestiona como público, se va deteriorando los hospitales, las escuelas, etcétera, en función de la eficiencia y finalmente es absolutamente ineficaz. Entonces, en toda comparación que se hace de gestión, siempre salen para atrás o perjudicadas las entidades públicas. Bueno, desde este panorama, ¿cuál creo yo que son las 4 disputas más significativas que se dan permanentemente en el contexto chileno, pero yo creo que por lo que les he escuchado bastante en todo el contexto, no solo latinoamericano, yo creo que mundial? Primero, la primera disputa tiene que ver alrededor del concepto de la educación y es la disputa entre considerar la educación como un derecho humano, pero como un derecho humano relacionado con el bien común co-construido, que nos hace de entender la educación más bien como una transmisión y reconstrucción permanente de la psicocultura, como algo que hay que construir y que hay que crear de forma colectiva. Y esa es una manera de concebir el derecho a la educación. Y hay otro que más bien lo considera como un derecho a recibir una mercancía o a recibir un servicio que alguien presta. Puede ser el Estado, pero también pueden ser los privados, porque como se trata simplemente de ofrecer ese servicio, da igual quién lo preste mientras lo haga de la forma más eficaz y más eficiente. Y ahí se justifica mucho el que el uso de la educación finalmente no es colectivo, sino es individual, y por lo tanto lo importante es que se favorezca la meritocracia, el éxito individual, y por lo tanto, para ese logro de más meritocracia y más éxito individual, el servicio puede ser público o privado, porque lo importante es simplemente el uso final que cada individuo le va a dar a eso que ha recibido. Esa sería como la primera disputa que hay, y evidentemente en el lado de la construcción colectiva de un derecho humano colectivo, que solo se da en cada persona cuando se da en todos, es una disputa con la versión más de la derecha, pero yo creo que de un sector grande también de la centroizquierda, que acaba considerando los servicios públicos simplemente desde el punto de vista de la eficiencia, de cómo se prestan servicios, no del contenido profundo que los derechos tienen para las personas y que están relacionadas no solamente con recibir algo, sino con la dignidad de constituirse en alguien. Un segundo disputa tiene que ver con el contenido de la educación y es la disputa por el sentido de la educación hacia un currículum, por un lado, más de tipo colectivo nacional, de sociedad o de algo común a todos los ciudadanos, que tiene el peligro de la uniformidad, como conocemos por el proceso histórico y la burocracia, pero que va generando un sentido común de país, de sociedad, de nación, de que incluso puede tener, como se ha ido ocurriendo en los últimos años, una concepción de unidad en la diversidad y por lo tanto que puede permitir comunidades educativas con mucha vinculación al propio territorio, y eso no atenta contra la unidad global de la nación o del mundo. Y por el otro lado están los proyectos educativos, lo que se llama la libertad de enseñanza, donde lo que se apoya es que los padres, cada padre, que en la mayor parte de ellos no tienen ni idea, pero no importa, eligen qué educación es la mejor para cada familia o para cada hijo, y por lo tanto lo que se produce con los fondos públicos es pirámides de segregación. Depende a qué tipo de colegio las familias quieren acceder o pueden acceder, porque casi siempre es con métodos por lo cual hay un fondo público común, pero además las familias pueden añadirle algo de plata y entonces empiezan a generar toda una red de colegios que van siendo acordes a la elección que van haciendo los padres. Y como decía muy bien Fátima antes, familias que cada vez, sobre todo en los sectores más populares, están muy influenciadas por una nueva ola neoconservadora vinculada a la religión, tanto evangélica como católica. Un tercer disputa tiene que ver con los actores o profesionales de la educación.
Y aquí también la disputa es, por un lado, profesionales que podríamos llamar, con un concepto un poco antiguo, vocacionados, que son capaces de comprometerse con una co-construcción o co-creación de una cultura en el ámbito nacional y territorial en el que están las escuelas, que crean sentido social de ciudadanía, y que incluye, por supuesto, en ese proceso también las capacidades para responder a las necesidades de subsistencia que las personas tienen a través del trabajo, adaptado al contexto en el que están. Pero por el otro lado, hay una opción por un modelo de profesionales que más bien son técnicos, profesionales o trabajadores eficientes, que tratan de lograr logros que puedan ser evaluados y medidos a través de modelos de evaluación ajenos a cada escuela, más bien estandarizados, bien sea a nivel de Estado o a nivel incluso internacional, en determinadas pruebas. Y ese es el modelo están en disputa esos dos extremos, digamos, de concepción de en qué consiste la labor de profesor o de trabajador de la educación. Y la última disputa creo que tiene que ver con la política de la educación entre una gestión que plantea que la escuela, para que pueda cumplir la versión que decíamos tanto en el concepto de educación de derecho humano colectivo, como el contenido de la educación hacia la ciudadanía, o como estos profesionales de la educación que crean el sentido común social, territorial, etcétera, en una gestión directa con un compromiso específico y concreto del Estado o de los Estados para un servicio público que se considera esencial y que por lo tanto no puede ser delegado. Del mismo calibre que podría ser, no sé, la defensa nacional o la justicia, y que puede luego estar más o menos descentralizado, pero cuyo objetivo principal es la eficacia, es decir, lograr que todos los ciudadanos sean ciudadanos y tengan la educación máxima que puedan desarrollar. Es eficacia, no eficiencia. Y en el otro extremo está una gestión indirecta a través de muchos intermediarios, agencias que se generan, subcontratación de empresas a nivel local o a nivel privado, servicios descentralizados, etcétera, en lo que el Estado lo único que se reserva es la financiación y la evaluación. Todo lo demás queda en manos de aquellos que mejor lo puedan hacer, y ahí lo único que se busca no es la eficacia, no es lograr que los ciudadanos desarrollen su proceso educativo, sino la eficiencia en el uso de los recursos. Con lo cual se llega al absurdo de que lo más importante es cómo se gasta cada peso y no qué logro real tiene en el desarrollo educativo en el país. Yo creo que esas son las 4 disputas, no sé si me queda algo de tiempo todavía, porque en Chile es interesante cómo ha ido ocurriendo que la dictadura continuó con el periodo. De hecho, la ley, es muy interesante que la ley de educación que dejó el gobierno militar desde la dictadura chilena la dejó el día anterior a dejar de gobernar. Es decir, el día anterior a que Pinochet salió del gobierno, firmó la ley de educación. Y esa ley de educación es la que ha estado vigente durante todos los años hasta que se aprobó la Ley General de Educación en el año 2008. Todo ese periodo, la ley que estuvo vigente en educación y en universidades todavía más, porque los cambios se produjeron en el 2013. Hasta entonces estuvo vigente la ley que dejó firmada Pinochet el día anterior. Hubo realmente durante la transición chilena un esfuerzo grande en recursos, en modernización, en este sentido de medir todo, de un Estado que lo mide todo, en la línea de la eficiencia, pero también un proceso en el cual la mayor proceso de privatización no se produjo durante la dictadura, sino que se produjo durante la transición. Todos los primeros gobiernos de la transición chilena fueron los que más favorecieron la privatización de la educación. Todo eso llevó a un momento en que todo este proceso hizo crisis, el año 2006, con la Revolución Pingüina. Es muy interesante, como ustedes señalaban antes, que los movimientos sociales en otros países han estado más vinculados mayoritariamente a la movilización de los profesores. En el caso de Chile, los profesores se movilizan, pero su efecto ha sido chico, y las grandes movilizaciones vienen cuando son reforzadas o surgen
desde los estudiantes, y específicamente los estudiantes secundarios, o sea, los más jóvenes. De hecho, la generación de la Revolución Pingüina del 2006 es muy interesante darse cuenta que son los chiquillos que cumplen alrededor de 16 años y que son los que nacieron cuando acabó la dictadura. Es decir, no vivieron ni un solo día bajo la dictadura. Por eso es como una generación que no recuerda, porque nunca lo vivieron, y son capaces, digamos, de no tener miedo a manifestarse y a generar una revuelta que supone todo el entramado que se decía que funcionaba empieza a resquebrajarse, primero en el área de educación y después en otras áreas. Esa misma generación, cuando llega a la universidad en el año 2011, genera otra gran revuelta que consigue eliminar el tema del lucro en la educación. Es decir, que una cosa es que los privados tengan recursos que llegan del Estado, pero otra cosa es que esos recursos les permitan tener una ganancia. Eso tuvo que ser cambiado y hoy día la ley lo prohíbe. Pueden gestionar recursos públicos, pero no pueden enriquecerse con recursos públicos. Son dos, cambia y ahí prima un poco y esta misma generación es muy interesante, que es la que en el 2018, el año pasado, 2018-2019, el 2018 lo señalo porque fue el gran movimiento de los profesores en Chile, pero son los profesores jóvenes, que son los que se han formado como profesores habiendo participado en el 2011 en la revuelta universitaria y habiendo sido los protagonistas en la Revolución Pingüina del 2006. Es una generación que es la que ha roto con la herencia que dejó la dictadura, y en este momento estábamos en pleno cuestionamiento de las bases del Estado chileno, tanto en la Constitución como en el modelo económico neoliberal, como en el modelo incluso de gestión política y presidencialista que tiene el país, y nos pilló la pandemia, como a todo el mundo, pero a nosotros como que paralizó o suspendió en el tiempo esta revuelta que venía de octubre y nos colocó en algo que ustedes también señalaban, que es una novedad mundial, ¿no? Se cierran las escuelas durante muchos meses, no por revueltas, sino por un virus. Se genera una nueva forma de relación en el que el distanciamiento social es clave, que es lo contrario a lo que es la escuela, que es el lugar de la masa y el lugar del acercamiento social. Y finalmente entra a jugar algo que existía y que se usaba mucho para el entretenimiento, pero que ahora pasa a ocupar el centro del proceso educativo, que es lo virtual, tecnológico, y que mayoritariamente no solo es que sea privado, sino que está en manos fundamentalmente de la privatización de los multimillonarios globalizados. Es decir, queda fuera de la soberanía de los estados. No solo de la burguesía misma de cada país, sino que queda fuera de eso. Entonces yo creo que eso nos plantea un problema, como señalaban, de reflexión amplia de qué educación va a venir después de esto. Es interesante ver cómo los niños que vuelven a clase en Francia, cuando salen al recreo, les dibujan un cuadro con tiza en el suelo y tienen que hacer recreo haciendo lo que quieran, pero dentro de su cuadrado. Y los niños no se salen del cuadrado, niños chiquititos, de los preescolares. Es decir, la escuela está empezando a funcionar en una sofisticación de autocontrol y de esto con motivo de la pandemia, se dice, pero que tiene muchas repercusiones en el tipo de sociedad y de educación que nos espera, ¿no? Bueno, y hasta ahí lo dejaría. Gracias. Gracias, Jesús María, por estos conceptos importantes. Está claro que dentro de la restauración conservadora en materia de la situación en nuestros países, muchos de los gobiernos que han promovido esta restauración conservadora han tenido siempre a Chile como el zoom, como el espejo a mirarse, como el modelo de excelencia que ha promovido el neoliberalismo en nuestra región. Es claro también el papel de la dictadura que tú has señalado en ese proceso, cómo sentó las bases estructurales para el desarrollo de ese modelo que lleva a que Chile hoy sea y siga siendo uno de los países más desiguales
por ejemplo, en distribución de la renta en el mundo, ocupando el 7º, 8º lugar, una cosa así. Es claro que ha habido una transición muy larga, que incluso tú lo has señalado desde un aspecto crítico, basada en un fuerte consenso que abarca un amplio espectro de lo que puede ser las expresiones políticos partidarias y que particularmente resaltás allí un concepto que compartimos y que nos parece interesante, es el papel de los jóvenes, cuestionando las bases de ese modelo, cuestionando también ciertas representaciones que se expresan en la sociedad chilena, ya sea en términos sociales o incluso políticos partidarios. Ahora, la pregunta clave que muchos nos hacemos en la región es que es cierto que la pandemia vino a interrumpir un proceso que el mundo estaba observando con muchísima atención, inaugurado a partir del 18 de octubre del año pasado. Y la pregunta que muchos nos hacemos, Jesús, es saber desde tu visión, desde tu opinión, ¿cuál es la perspectiva para ese movimiento, para ese proceso interesante desde el punto de vista político y social, en una situación donde se comienza a generar la superación de esta situación de emergencia sanitaria, de pandemia? ¿Cómo se va a expresar políticamente todo ese movimiento que hoy en su acción está interrumpido? ¿Cuáles son las perspectivas concretas en un plano general y particularmente en el campo educativo? ¿Cuáles son las transformaciones que se podrían llegar a procesar? ¿Cómo se podrían expresar? Y sobre todo preguntarte cuál es, desde tu perspectiva, el papel de las organizaciones vinculadas a la educación, sean estas de docentes, sea del propio movimiento estudiantil, pero también del mundo académico. ¿Cuál es la contribución y el papel que puede jugar en la búsqueda de una salida que genere no solamente el cuestionamiento al modelo que está claramente planteado, sino una alternativa al mismo? Te pediríamos, Jesús, entonces, en 5 minutos, una respuesta un poco para que nos pueda trazar siempre primariamente una perspectiva al respecto. Sí, es un tema que no está tan claro. Por una parte, hay un sentimiento mayoritario, yo diría, por las encuestas y por el sentimiento que uno capta a través de los medios virtuales, porque no nos podemos juntar todavía, de que el espíritu que surgió de cuestionamiento en octubre del año pasado sigue más vivo que nunca, y que por lo tanto, una vez que la pandemia vaya en retirada, si se retira realmente, puede haber lo que se llama un estallido 2.0. Acá se comenta así, de esa forma, ¿no? Y que va a tener acumulada toda la frustración de que durante todo este periodo Chile además ha sido uno de los casos en los que la mayor parte de la gente ha tenido que salir adelante utilizando sus propios recursos. Por ejemplo, para proteger el empleo, los trabajadores han tenido que, sin dejar de estar vinculados a las empresas, empezar a hacer uso de sus fondos privados, por cierto, de cesantía. Entonces han pagado su periodo con los fondos que tenían para cuando son expulsados del trabajo, pero sin ser expulsados. Por otra parte, dado que el gobierno no ha sido capaz de generar suficientes recursos para la mayoría de la población, sino que pequeños recursos que están por debajo incluso de la línea de la pobreza para la población más pobre del país, todo lo que se llama la gran clase media, que va desde la clase media bajísima hasta la clase media que ya casi se estaba estabilizando, que es el núcleo de la población del país, han tenido que recurrir a una autorización especial de un cambio a la Constitución que tenemos por parte del Parlamento para que puedan hacer uso de sus fondos privados cuando que están reservados para cuando se jubilen, para las pensiones. Y con eso salvar la posibilidad de, claro, no morirse de hambre en este tiempo, o resolver todas las deudas que se acumulan, porque en estos meses no se ha podido trabajar y por lo tanto hay que seguir pagando la luz, el agua, hay que pagar el dividendo de la casa o del auto, de lo que sea, ¿no?
porque además Chile es uno de los países en los que la mayor parte de la población tiene la mayor acumulación de deuda privada porcentual del mundo. ¿Sí? La gente vive endeudada, vive en un nivel que aparentemente parece que es un poco mejor, pero porque tiene deudas a largo plazo gigantescas. ¿Sí? Entonces, ha tenido que recurrir a esos mecanismos para salvar la situación. Entonces, la gente claramente no está muy contenta, digamos, con este gobierno de la derecha, que además en este periodo se ha ido manifestando progresivamente más a la derecha y más, diríamos, más cercano a la ultraderecha y más parecido a muchas cosas que están señalando en Bolsonaro o que en su momento era Macri o que en su momento podrían ser otros países como Colombia, por ejemplo. Es decir, está más próximo a eso en la práctica que a otra cosa. Entonces, y está apareciendo como mucho más explícitamente porque el país, al entrar a una votación de nueva constitución, se está polarizando de forma más extrema que lo que había sido durante este periodo de transición en el que los acuerdos parecían que era lo que iba salvando la situación. Ahora, ¿qué vaya a ocurrir exactamente? Es complejo, porque también es cierto que la gente en este periodo, con el tema de la pandemia, que yo les decía, son 3 pandemias superpuestas, ha generado mucho miedo y mucha necesidad de seguridad. Entonces, la posibilidad de una salida, entre comillas, populista autoritaria de ultraderecha tampoco es descartable en Chile. Entonces, por eso que no está tan claro el que yo pueda responder. Y los movimientos sociales, claramente los más articulados, en este momento el movimiento de estudiantes, tanto de secundarios como universitarios, han hecho en este periodo un trabajo de unidad también con el movimiento de los profesores y con todos los movimientos bastante articulados que existen sindicales, lo que se llama la unidad social, que está más allá de lo que es los grupos políticos, pero es difícil cómo eso pueda cuajar cuando tiene que transformarse en algo electoral, tanto para la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, como para algún tipo de alianza que permita otro gobierno o otro planteamiento. Eso está difícil. Se trabaja en ello, hay avances, retrocesos, pero no está claro que eso finalmente vaya a ocurrir. Podría ocurrir lo que yo les señalaba anteriormente. Gracias. Gracias, Jesús María, por estos importantes aportes entonces sobre la situación en Chile, claramente de mucho interés para toda la región, sin lugar a dudas. Bueno, resta solamente agradecer a todas y a todos quienes nos han acompañado en esta mesa de este seminario web. Agradecer, obviamente, a Fátima Silva de Brasil, a Carlos de Feo de Argentina y a Jesús Redondo de Chile por haber participado y vertido sus conceptos en torno al eje que nos convocaba. Y para el final, pero no menos importante, agradecer muy especialmente al Ministerio de Educación de Argentina. Qué importante que haya gobiernos que auspicien y promuevan espacios de debate como esto desde los propios ministerios de educación. Lamentablemente hoy la región no abundan, por lo tanto hay que agradecer fuertemente al Ministerio de Educación argentino. Agradecer también al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, siempre aportando a este necesario debate desde una perspectiva crítica en el análisis y en la elaboración de propuestas, y ni que hablar a ese espacio que articula hoy a muy buena parte, o yo diría la inmensa mayoría de lo que son las organizaciones sindicales vinculadas a la educación, que es la Internacional de la Educación. A todos ellos, muchas gracias, y ha sido un placer para nosotros poder coordinar esta mesa.